Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. Porque ustedes lo pidieron, vamos a comenzar una saga del S&P 500. Todo lo que debes saber y las formas de invertir en este índice. Vamos a centrarnos en todas las opciones que tienen. Vamos a ver qué es este índice, quién lo crea, por qué existe, qué contiene y todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones de inversión. Ojo aquí, recuerda realizar tus propios análisis porque vamos a ver todas las opciones de invertir para invertir en este índice. Que si queremos invertir solamente en empresas growth, si queremos invertir en acumulación, que si queremos invertir en ETFs apalancados o inversos o algunas otras formas de invertir en este índice. Así que no te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like al contenido si te gusta y compártelo si crees que es de utilidad. Así que sin más, vamos al análisis y comencemos con el video. Recuerda que en sabuesofinanciero.com tienes disponible mucha información que te podrá servir para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. Información como nuestra biblioteca financiera, donde encontrarás tu próxima lectura, nuestras calculadoras financieras y también muchos cursos y formación que estamos creando. Ya tienes actualmente disponible el curso de finanzas personales. Comencemos con el video. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el S&P 500 y por qué estamos aquí primero en esta página? El día de hoy vamos a ver el índice, vamos a analizar qué lo compone, cómo se creó, de dónde viene, quiénes lo crearon, ¿ok? Entonces, el índice Standard & Poor's 500, ese es su nombre completo, también conocido simplemente como el S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se le considera el índice más representativo de la situación real de el mercado estadounidense, que es el mercado más líquido, más profundo y con mayor historia del mundo. Aquí tenemos esta parte. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco, pero antes de eso estábamos en S&P Dow Jones Índices. ¿Qué es esto? S&P Dow Jones es una empresa que forma parte de S&P Global, pero esta es la parte dedicada a comercializar índices bursátiles como puntos de referencia. Estos son los puntos de referencia y como base de productos invertibles. Ok, estos son los que nos sirven, uno, para ver cómo está un mercado. Para eso sirven los índices y S&P y Dow Jones Índices es quien crea estos índices. Una de muchas, ok. El día de hoy estamos viendo esta. Ya en otros momentos donde veamos cursos de inversión, el curso de ETFs, vamos a volver a mencionar y vamos a ver más casas creadoras de índices. Hoy nos estamos centrando en la saga del S&P 500. Ok, entonces, ¿qué sucede? Es una forma como puntos de referencia para ver cómo está el mercado de Estados Unidos, cómo está creciendo, cuáles son las empresas que mayor peso tienen. Para eso sirven los índices. Cómo está un sector, cómo está X materia prima, cómo está el oro, cómo está el platino. Para eso nos sirve crear índices, para eso crean los índices. Y también como base de productos invertibles, como son los fondos cotizados en bolsa, los fondos normales, los fondos de inversión y productos incluso estructurados, ¿verdad? Entonces nos sirve para eso. Actualmente esta empresa tiene empleados en 15 ciudades de todo el mundo: Nueva York, Londres, Frankfurt, Singapur, Hong Kong, Sydney, Beijing y Dubái. Pero pasemos a esta parte. Los índices más conocidos de la empresa del S&P es el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, que fueron creados en 1957 y en 1896 respectivamente. O sea, es una empresa con más de 100 años de historia. El Dow Jones, que tiene la parte industrial, ya es un índice un poco antiguo, pero ahorita fue lo que fue el S&P 500, ahora lo fue en su época el Dow Jones. Y fue en 1896 cuando lo crearon. Y en el 57 crean el S&P 500 con un mercado obviamente más grande, más profundo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya si nos vamos a la parte del S&P 500, específicamente a este índice, esto es el índice, ¿ok? Aquí no podemos invertir directamente, solamente nos va a servir para ver cómo está creado, ¿ok? El índice S&P 500 es el índice más importante del mundo. Engloba algunas de las empresas más potentes de esta tierra. Entre ellas Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Nvidia, Tesla, ¿verdad? Que son de las empresas que, por ejemplo, más se habla. Por ejemplo, ya vimos un ETF para invertir en estas 7 empresas, en las 7 magníficas. Te lo dejo arriba en las tarjetas. Y pues bueno, ¿qué pasa? Este índice es ampliamente considerado como el mejor indicador de las acciones de alta capitalización de Estados Unidos. El índice incluye 500 empresas líderes y representa
aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado disponible. 500 empresas en realidad es como la ley de Pareto, ¿no? El 80-20. Aquí estas 500 empresas representan el 80%. A lo mejor estas 500 ni siquiera son el 20% del mercado de todas las empresas disponibles para invertir en Estados Unidos y representan el 80% de la capitalización del mercado. Entonces ya vemos que tiene las 500 empresas. Normalmente cuando hablamos de invertir, por ejemplo, en Wall Street, en empresas públicas, hablamos de invertir en el S&P 500. Es un termómetro, el S&P 500, fiable de la economía, en este caso estadounidense, atrapando lo que te decía, el 80% de la renta variable cotizada en Estados Unidos. Si baja este índice bursátil es una mala señal para la economía. Si sube es un buen indicador. Al final es el que mueve al mercado, ¿verdad? Es el mercado tal cual. De hecho, en los comparativos que hemos hecho de ETFs casi siempre se pone ahí que aparece el mercado, ¿no? ¿Cómo está referenciado este ETF contra el mercado? Pues el mercado es el S&P 500. Entonces, este índice, como decíamos, se creó en el 1957 y son las 500 empresas más grandes de los mercados de valores de la Bolsa de Nueva York y del Nasdaq. Estos son los principales. Por ejemplo, podemos ver que aquí vemos algunos productos relacionados, otros índices que crea esta empresa. Si te gustaría que viéramos ETFs, por ejemplo, que siguen el S&P Global 1200, que son 1200 empresas globales, o solamente las 100 más grandes, o el Internacional 700, pues ahí podemos ir viendo esto. Déjamelo saber en los comentarios si te gustaría que viéramos eso. Y aquí podemos ver productos vinculados a este índice. Ok, tenemos como tal estos ETFs que están en Sudáfrica, en Sudáfrica. También tenemos en Surcorea, en Estados Unidos, por ejemplo, que siguen al S&P 500 de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí ves esta parte que dice Hedge EUR. Ya la vamos a estar viendo cuando lleguemos a este punto en los ETFs, en todas las opciones que tienes para invertir en el S&P 500. Así que vamos un poquito a qué datos nos da como tal del S&P 500. Vamos a ver la información rápida, ¿ok? ¿En qué monedas? La tenemos en estas principales monedas, aunque su moneda original pues es en dólares. Se lanzó en el 4 de marzo del 57 y la fecha del primer valor en enero de 1928. Fue el primer valor que compuso este índice, el más antiguo que está. Tiene autorización regulatoria en la Unión Europea, también claramente en Estados Unidos. Si nos vamos a las características, vemos que son 500 empresas, pero en realidad actualmente tiene 503 el índice. Pero los ETFs o los fondos pueden tener un poquito más porque hay cierta discreción al momento de invertir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se puede invertir en estas empresas o ya estamos viendo que estas van a entrar en el siguiente trimestre y a veces los gestores lo hacen así. Como lo hace por mayor capitalización, esta es la capitalización más grande que tiene actualmente el S&P 500, que son 3.074.280 millones, ¿ok? Y la más pequeña, el valor más pequeño, o sea el 503, tiene apenas 5.355 millones de dólares. Ya si nos vamos a la media de la capitalización, en realidad tenemos que el promedio de las empresas, ya si sacamos entre todos estos, pues son 89.262 millones, la media, y la mediana de la capitalización 33.000 millones aproximadamente. Ya si nos vamos en características del carbono, carbono por valor invertido, ya vemos que aquí tenemos incluso cierta parte que nos dan de ESG, ¿verdad? Ahora, los componentes. Aquí vamos a ver los principales componentes que tenemos, que actualmente son Microsoft, Apple, Nvidia. Si vemos, Microsoft está en el número 1 actualmente, desbancando a Apple. Nvidia en el número 3, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, Alphabet en otra serie, Eli Lilly, Broadcom son las principales posiciones que tiene actualmente el S&P 500. Si vemos por sector, vemos que la tecnología de la información es las que tiene mayor peso con prácticamente el 30%, después de ahí el sector financiero con un 13%, el sector salud con un 12.5%, consumo discrecional, con servicios de comunicación, industrial, consumo básico, energía, incluso tenemos aquí real estate y materiales y utilities. Tenemos todos estos sectores representados en el S&P 500, obviamente muy cargado a la tecnología, pero esto es algo bueno.
Desde mi opinión, me parece muy bien que este índice pues tenga esa rotación de sector. El sector que mejor lo está haciendo va a estar ahí siempre. Es algo de lo bueno de invertir en el S&P 500. Vamos a tener siempre lo mejor de lo mejor. Si antes el sector financiero era el que dominaba, estaba claro con mayor peso. Si vemos imágenes de cómo estaba compuesta la cartera del S&P 500 en otros momentos pasados, pues vemos que no era tecnología de la información lo que resaltaba, sino que era a lo mejor el sector financiero. Entonces, depende cómo se comporte la economía, van a entrar y salir las empresas que sean necesarias estar en este índice y las que no, pues van a salir. Ya si lo vemos por países, obviamente solamente está en Estados Unidos y aquí puedes ver los códigos de cotización. Por ejemplo, para verlo en Bloomberg o en Reuters, pues así es como lo puedes ver con el precio. Y si quieres verlo en total, incluyendo dividendos, pues hay que utilizar este ticker SPXT. Vamos a estar haciendo un comparativo de cómo se comporta el S&P 500 solo y con dividendos en toda esta saga que le vamos a dedicar. Esa es la información, ya vimos las características y pues prácticamente toda esta parte. Ahora, ¿qué productos vinculados hay? Aquí vamos a dar un vistazo rápido y los vamos a ir analizando poco a poco a lo largo de esta saga. Como te decía, son todos estos ETFs. Si le damos aquí en cargar más, va a haber muchísimos más. Vamos a ver las principales características y en el próximo curso que vamos a crear sobre inversión en ETFs, pues para que tú tomes las mejores decisiones de cuál te conviene más invertir. Aquí nos dan más información sobre lo que pasa. El S&P 500 sigue registrando máximos históricos, habrá reversión a la media. ETFs en las inversiones de compañías de seguros en 2023. Aquí nos dan más información sobre lo que está pasando en el mercado y lo que está relacionado con el S&P 500. Incluso nos da su cotización, que te digo, actualmente, por ejemplo, el día que grabamos el video, cayó un menos 0.65%. Entonces, hoy vimos, y como resumen, hoy vimos lo que es el índice S&P 500, que es el índice que engloba a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es un índice bastante profundo, bastante líquido, pero que no podemos invertir en él directamente. Para hacerlo vamos a necesitar alguno de estos productos vinculados, como pueden ser ETFs, opciones, aquí vemos que también hay opciones y fondos de inversión tal cual. Así, futuros también son en algunos de los productos que podemos invertir en el S&P 500. ¿Cuál es el que más nos conviene? Vamos a estarlos viendo con todas sus características, con todos sus sesgos que tienen estos ETFs para invertir de crecimiento, growth, value, apalancados, inversos, cubiertos de moneda, etcétera. Así que hasta aquí el video de hoy. Disculpen a mis perritos. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con quien crea que les sea de utilidad y darle like. Nos vemos en próximos videos. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.